nosotros somos, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo, platiquemos de miedo. Los duendes son sin duda los seres mágicos más representativos del elemento tierra. La tradición afirma que los duendes son impredecibles, a veces algo tímidos y silenciosos. Sin embargo, cuando buscan molestar a los humanos, pueden ser ruidosos y, según cuentan las leyendas, jugar bromas muy pesadas. Suelen ser compañeros de casa, pero ellos moran en otra dimensión, la cual se considera intermedia entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. Un lugar por fuera de los límites del mundo material. Más recientemente se le ha conocido como plano astral, plano interior o mundo etéreo. Se cree que ese mundo al que los humanos por lo general solo pueden dar miradas ocasionales se encuentra separado del mundo material por el fino velo de la conciencia. En algunos casos prefieren vivir en hogares y sus cercanías, siendo muy apegados al lugar al que pertenecen. Se les adjudican algunas travesuras, aunque se consideran que pueden desarrollar sentimientos de profunda sensibilidad hacia los humanos. A veces, por algunos instantes, podemos percibirlos, escucharlos y hasta verlos. Entre la duda de saber si lo que ves es tu imaginación o es realidad, el día de hoy te invitamos a sentirte a gusto y escucharnos. Según las creencias populares, los elementales se encuentran en otra dimensión distinta a lo material, en la que los seres humanos se mueven normalmente. Se cree que los animales y los niños pequeños y algunos adultos tienen la capacidad de verlos. Años atrás recuerdo algunos sucesos curiosos que me ocurrieron relacionados con estos seres mágicos. Recuerdo cómo un anillo de oro se perdió y nos puso un poco de cabeza a todos buscándolo 2 semanas. Después apareció y de alguna manera pensamos que fue como una travesura, pues el anillo apareció dentro de un zapato. Algunas noches escuchaba cómo pasaban corriendo en el piso junto a mi cama. Otras veces se escuchaba cómo pasaba corriendo en el techo y recuerdo que años atrás fui de visita a una casa y vi un pequeño hombrecito desvanecerse debajo de una escalera. Dentro de esas tantas cosas curiosas que me han pasado junto con los duendes, recuerdo en alguna ocasión, años atrás, ¿quién les llama la atención los bebés? Casi siempre los bebés recién nacidos son muy chiquitos. Porque estaba yo en una recámara con un bebé y recuerdo cómo se escuchó, al momento de abrir la puerta, estaban en el pasillo y se escucharon varios pasos corriendo de algo chiquito. Y se desvaneció de momento el sonido. No se vio físicamente nada, pero sí se escucharon sus pasos. Siempre cuando se habla de historias sobre los duendes, los remontan a seres malos. En mi caso personal, me gustaría platicar mi experiencia. Yo soy madre soltera, tengo un hijo y por azares del destino para salir adelante tuve que hipotecar mi casa. Mi hijo trabaja y estudia y entre los dos llevamos los gastos de la casa. A veces, sobre todo por las noches, se escuchan pequeñas pisadas correr en el techo o dentro de mi habitación. Siempre pienso que lo que escucho en el techo son gatos, pero lo que a veces escucho dentro de mi habitación no le encuentro una explicación. Mi hijo bromea conmigo cuando no encontramos algo. Me dice: ¿ya ves, mamá? Tenemos duendes. En el trabajo a veces doblo mis horarios para poder ahorrar un poco e ir aportando para la hipoteca. Pero llegó el día en el que me llegó el aviso para desalojar mi casa. Tengo una amiga y compañera de trabajo a la cual le platiqué mi situación y me comentó: ¿por qué no hablas con los duendes y les dices lo que te está pasando y cómo te sientes?
Dentro de mi desesperación, esa noche llegué del trabajo y aún no llegaba mi hijo, así que me senté en la sala y comencé a platicar sobre cómo me sentía. Me desahogué y les comenté sobre el adeudo que tenía. Lloré un poco por mi situación y de desesperación y les comenté que finalmente vivíamos en la misma casa, pero en diferente dimensión. Les pedí su ayuda. Les dije que por favor me ayudaran o me dieran sabiduría para poder solucionar mi problema, puesto que no tenía a dónde ir con mi hijo y tenía una necesidad muy grande, y que yo realmente lo único que buscaba era vivir en paz y que estuviéramos en paz. Me paré de mi silla, me sequé mis ojos y me dispuse a preparar de cenar para mi hijo y para mí. Al poco rato llegó mi hijo y mientras cenábamos platicamos y le dije que pronto tendríamos que buscar dónde vivir, pues el tiempo límite para pagar la hipoteca había llegado. Mi hijo me dijo: vamos a ver qué hacemos, mamá. Vamos a descansar. Pero ya me lo dijo con un tono más resignado. Por la mañana me bañé y me arreglé para preparar el desayuno y mi hijo se estaba bañando, cuando de repente miré hacia la coqueta, la cual es un mueble viejo donde acostumbro a colocar las llaves de la casa, y noté que había dinero. Pensé que no había visto bien y me sorprendí, puesto que lo conté y era exactamente la cantidad que me hacía falta para pagar la hipoteca. Pensé que ese dinero era de mi hijo. Finalmente lo llamé para que viniera a desayunar y preguntarle: hijo, ¿este dinero es tuyo? Lo encontré en la coqueta. No, mamá, no es mío. Y en este momento no tendría yo la posibilidad de juntar esa cantidad de dinero. Oye, mamá, ¿pediste un préstamo o cómo le hiciste para tener ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero, mamá? No lo sé, hijo. Hoy en la mañana me desperté y me sorprendió verlo sobre la coqueta. Pensé que era tuyo y al contarlo noté que es la cantidad que nos hace falta pagar para la hipoteca. Nos quedamos sorprendidos mi hijo y yo. Ese día llamé por teléfono al trabajo para pedir permiso y le pedí de favor a mi hijo que me acompañara a pagar la hipoteca de la casa. Fuimos juntos y después de eso fuimos a tomarnos un café y platicamos sobre el tema y pensamos que tal vez podrían ser los duendes que nos ayudaron. Si fue así, nos sentimos agradecidos, porque en realidad necesitábamos ese apoyo. Al otro día me presenté en el trabajo y le dije a mi compañera de trabajo: gracias por darme la idea de platicar con los duendes y decirles cómo me sentía y lo que nos estaba pasando. Hace aproximadamente 9 años llegué a vivir a Atizapán de Zaragoza. Y entonces todo iba transcurriendo normal. Mi casa era construcción nueva, sin ningún problema, ya estaba bendecida, pero de repente, como al mes de que llegamos, se empezó a oír una canica rodando exactamente encima de mi cuarto, en el techo de mi casa. Y así eran todas las noches. Hasta que un día, en la terraza de mi casa, se empezaron a escuchar pisaditas, como si hubiera niños corriendo. Y mi esposo y yo salimos para ver si había alguien caminando encima del techo y en la terraza. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que no había nada. Pasaron aproximadamente 2 semanas y estábamos viendo una película de terror, cuando de repente nos tocaron en la ventana. Cosa que es imposible, porque no tenemos vecinos cerca alrededor. Entonces, un día saliendo a tirar la basura, le pregunté a los vecinos que si de pura casualidad sabían si ahí donde está mi casa
habían escuchado que espantaran o se habían escuchado niños corriendo o algo. Y fue cuando los vecinos me dijeron que hace como 20 años una combi chocó enfrente de los departamentos y todos los que iban en la combi se murieron, incluyendo a los niños que iban en la combi. Unos vecinos más viejitos que vivían en el primer piso del edificio, de los edificios, me contaron también que por muchos años les tocaban unos niños la ventana y descubrieron que eran niños porque los pudieron ver. Ante esta plática, pues bueno, mi espanto fue mayor porque mi hija estaba recién nacida. Entonces, gracias a mi hermana, me dijo que pusiera agua bendita en toda la casa, rezara y pusiera sal exorcizada. Y así lo hice. Sin embargo, se seguía escuchando y escuchando y escuchando el ruido de la canica. Ya no se escuchaban los pasitos, se escuchaba el ruido de la canica. Hasta que, pasado año y medio, mi perrito se murió, mi perro Muca. Y cuando se murió, alcancé a ver cómo pasaba una sombra blanca enfrente de mi patio. Y finalmente también le rezamos al perrito y volvimos a echar agua bendita a toda la casa. Y hasta que ocurrió eso, la canica se dejó de escuchar. El perro lo enterramos en nuestro jardín. Entonces, pues bueno, de acuerdo a nuestras creencias, el perrito es el que está cuidando la casa, porque ya no hemos escuchado nada, ni pisadas, ni la canica. Entonces, esa es mi historia. A veces cuando voy a cuidar los terrenos me gusta llevar a mis hijos. En esta ocasión llevaba a mi hija y a mi hijo. Y bueno, cuando estoy cuidando los animales, mi hija pues a veces camina en los alrededores para distraerse. Y en esa ocasión se tardó mucho, yo me quedé con mi hijo y ella se tardó mucho y me preocupé. Y la fui a buscar junto con mi hijo. Y me dio curiosidad porque hay un árbol muy grande, muy frondoso, que está hueco de la parte de en medio. Tiene como una entradita y está hueco. Y mi hija estaba en la entradita, ¿no? Y me asusté, ¿no? Le dije, oye, no te metas al árbol. Y mi hija me dijo, no, papi, no me meto. Y dice, ¿qué haces? Me dice, es que estoy platicando con la niña. Y pues yo me acerqué. Y le dije, ¿cuál niña? No vi en ese momento ninguna niña. Y me dijo, ay, papá, estaba aquí, pero ya no está. Y le dijo, ay, hija, yo creo que te imaginaste. ¿Qué fue lo que te dijo la niña? Me dijo que si quería pasar a jugar adentro del árbol. Me dijo que el árbol es su casa y que ella vive ahí. Y que si quería jugar con ella. Y le dije, pues es que no creo caber en el árbol. Y me dice, sí cabes. Mira, ven y juega conmigo. Pero me quedé aquí platicando con ella y le dije que no. Que no iba a caber adentro del árbol. Bueno, yo me extrañé cuando mi hija me dijo eso y me quedé viendo, ¿no? Hacia adentro del árbol porque pues es un árbol hueco y pues había hojas secas adentro del árbol, pero no vi nada. O sea, no vi algo extraño, ¿no? Y ya la tomé de la mano y le dije, ay, hija, yo creo que te imaginaste. Y ya nos regresamos, ¿no? A cuidar a los animalitos y ya más tarde pues ya nos llevamos los animales a la casa. Y bueno, me quedé pensando en lo que vio mi hija, pero no ya no le dije nada, ¿no? Llegué a la casa y cenamos y le comenté a mi esposa y mi esposa me dijo, bueno, pues a lo mejor se lo imaginó. Y bueno, de esa noche pues ya no pasó, ¿no? Ya nos dormimos y todo normal. Pasaron los días y en esa ocasión yo fui solo al campo, ¿no? Mis hijos ya estaban en la escuela, mi esposa estaba en la casa y yo estaba solo cuidando mis animales. Y hacía mucho aire, me acuerdo de ese día que estaba haciendo mucho aire y los árboles se movían. Y pues ya estaba cuidando mis animales y se me ocurrió caminar un poquito
y llegué a donde estaba el árbol que mi hija me dijo, ¿no? Ahí donde el árbol frondoso verde. Y me acerqué me dio curiosidad ver, ¿no? Hacia adentro. Y vi a una niña. Vi a una personita pequeña muy parecida a una niña, con una carita muy bonita. Y me saludó y me dijo, hola. Y le dije, hola, ¿quieres entrar? Y yo me le quedé viendo y le dije, no, le digo, deberías de salir del árbol porque ahí te puede picar algún animal. ¿Dónde están tus papás? Y ella dijo, aquí vivo en el árbol. ¿Vas a jugar conmigo? Y le dijo, y yo me quedé sorprendido y le dije, no, porque no quepo en el árbol. Y después me quedé viendo, observando a la pequeña niña y dije, creo que está más pequeña que de una niña normal, ¿no? Que el tamaño de una niña normal. Y le dije, no quepo, no puedo entrar. Y le dijo, oye, ¿y dónde está tu casa? Y me volvió a decir, es que yo vivo aquí, esta es mi casa y yo vivo aquí adentro del árbol. Si tú entras vas a poder ver mi casa. Y dice, bueno, pero es que yo no quepo. Pero no deberías de estar aquí, está haciendo mucho aire y está haciendo frío, no te vayas a enfermar, mejor ya ve con tus papás. Y ella se empezó a reír y me dijo, es que yo vivo aquí. ¿Seguro que no quieres pasar a conocer mi casa? Y yo le dije, muchas gracias, pero pues no puedo. Yo le dije, no, muchas gracias y no puedo porque yo comprendía que era una niña, ¿no? Dije, pero muchas gracias porque no puedo entrar, pero estoy muy grande para la casa, ¿no? Para entrar en el árbol, pero gracias por invitarme. Y le dije, bueno, cuídate mucho, yo ya me tengo que ir. Y me despedí de ella y le dije adiós. Y me dijo adiós. Y se me quedó viendo y me sonrió, ¿no? Yo la verdad vi que era como una niña más chiquita del tamaño de lo normal de una niña, pero muy amable, ¿no? Y además tenía una carita muy angelical. Y bueno, me retiré del lugar y ya me fui a cuidar mis animales y ya mejor decidí llevármelos a mi casa, ¿no? Y ya llegué a mi casa, ya cené y le comenté a mi hija, oye hija, ¿qué crees que vi la niña que tú me dijiste que vive en el árbol? Y mi esposa me dijo, ¿a poco? Le dije, sí, estábamos sentados en la mesa. Y le dije, sí, es una niña muy chiquita que me dijo que vive en el árbol. Me quedé poco preocupado porque dije, pues ¿dónde estarán sus papás, no? Y sobre todo porque la vi como más chiquita de lo normal, de una niña normal. Pero bueno. Y al otro día, pues fui nuevamente a cuidar mis animales. Y sí, ¿qué crees? Que fui al lugar del árbol, ¿no? Como siempre ese árbol pues se veía diferente a los demás porque era un árbol muy grande y muy frondoso y en la parte del centro estaba hueco. Me acerqué y encontré una ollita pequeña con muchas monedas de oro antiguo. Y me quedé sorprendido, ¿no? Dije, wow, o sea, es oro dentro de una ollita de oro. Y la tomé y pues ya me la traje, ¿no? Me la llevé a mi casa y fíjate que pues mi vida cambió porque compré animales, compré también mi yunta para poder trabajar la tierra y he podido ir arreglando mi casa, ¿no? Mi abuelo se quedó sorprendido al escuchar esa historia. Hace mucho tiempo, ya cuando estaba terminando la universidad, comencé a laborar en una empresa, una fábrica grande ahí en Vallejo. La historia comienza así. El ferrocarril que pasa por Vallejo se divide en muchos lugares. Principalmente llega ahí para poder entregar materia prima a esas fábricas. Procter es una de ellas. Y es una
de las pocas que tiene 3 accesos. Una de esas vías conecta la calle donde está el acceso peatonal a Procter hasta Montevideo. No se puede pasar en automóvil, incluso tampoco en moto, es muy difícil. Solo se puede, si acaso, en bicicleta y caminando. Es un acceso bastante eficaz cuando vas caminando y poder tomar el camión de Montevideo a donde vayas. Pero dicen que de noche no es bueno tomar ese acceso. Hay muchos ladrones. En una ocasión yo tenía prisa. No era de noche, todavía era de día. Es más, tenía que ir a clase en la universidad. Eran como las 3 de la tarde. Tenía prisa, tenía que llegar antes de las 4 a la primera clase. Me apresuré por ahí y acaba de pasar un tren que al parecer dejó un poco de cebada o una semilla extraña. Y no me extrañaba pasar, y al momento de dar un paso salían volando palomas, cuervos, cualquier tipo de ave. Pero me causó extrañeza que al lado de las vías, entre la vía y la próxima pared, que era un espacio como de 1 metro, de mi lado izquierdo y así también al derecho, me concentré de mi lado izquierdo y veía algo extraño. En todo ese espacio de 1 metro y 1 metro hay una especie de pasto alto, largo, fino. Si pasas la mano por ahí, vas a sentir suave. Ese pasto llegaba incluso hasta mi cintura. Pero yo pasé por el centro de las vías. No quería llegar con pasto a la escuela. Entonces, llamó mi atención que a mi lado izquierdo el pasto parecía que se abría espacio. Un poco movimientos al azar, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero mientras más me acercaba, se detenía y salía corriendo más. Se volvía a detener a ver si seguía avanzando y se volvía a salir corriendo. Me habían dicho de los duendes. Siempre que hay vías hay duendes. Se me vino a la mente, sí. Pero, por Dios, eran las 3 de la tarde. ¿Por qué habría duendes a esa hora? En fin, fui más realista y dije no, debe ser una rata. Pero por el espacio que deja en el pasto, debe ser una rata muy grande. Tendré cuidado, la vigilaré, por si acaso tendría que patear algo. Seguí mi camino, volteé a ver hacia ese lado, pero ya no había nada. El pasto se había acabado, pero no logré ver nada. El hecho de que no lo haya visto quiere decir que no existen. Este video lo dedico a mis queridos duendes, aquellos que me han llegado a jugar bromas y uno que otro susto. Los libros hablan de ellos con formas y cosas que dudosamente los humanos adultos logramos ver, pero depende de nuestra inocencia, de nuestra forma de percibir la vida, podemos llegar a reconocerlos por medio de los sonidos y en algunos casos los aromas. En mi caso, el olor a pan recién horneado, un aroma delicioso que a veces se percibe en la noche y nos hace brotar una sonrisa. Aquellas bromas cuando te esconden esas llaves que dejaste en la mesa y que no encuentras por ninguna parte. Seguramente las tiene un duende que quiere jugar un rato. Esta noche me gustaría contarte mi historia, la cual pasó hace un año, el 24 de diciembre.
Nosotros somos una pequeña familia conformada por mi esposo, mi hijo y yo. Radicamos en Buenos Aires, Argentina, pero con lo de la pandemia del coronavirus decidimos no visitar a la familia. Desde novios, mi esposo y yo queríamos ir a conocer Bariloche, así que aprovechamos para vivir la experiencia y estar cerca de la naturaleza. Nos hospedamos en una cabaña. Al otro día por la mañana, después de desayunar, decidimos ir a la cascada de los duendes en Bariloche. Ya estando ahí, durante el sendero nos encontramos a una familia que nos contó que les gustaba ir a acampar y que en alguna ocasión, ya entrada la noche, escucharon un silbido a lo lejos que cada vez se acercaba más en la oscuridad. Pero al ir a buscar qué era lo que se silbaba, se alejó. Entre ellos bromearon pensando que podría ser un duende y recordaron que a ellos les gustaba el vino, el tabaco y el chocolate, pero no llevaban nada de estas cosas consigo. Así que se les ocurrió dejar un mate afuera de su casita de campaña. Dice que al otro día estaba el mate intacto, pero a su lado habían dejado unas flores amarillas. Ellos comentan que pensaron que tal vez alguien de algún camping lejano les había hecho alguna broma, o que en caso de que fueran los duendes preferían dejar ahí las flores porque les habían dicho que nunca había que llevarse nada de las cosas de los duendes. Estuvimos parte de la mañana y parte de la tarde en la cascada de los duendes y nos despedimos de esta familia. Fuimos a recorrer los alrededores, también fuimos a comprar nuestro postre para la noche, nuestros alfajores, nuestro chocolate, nuestro café, nuestro vino. Y bueno, pedimos una cenita para cenar en nuestra cabaña. Recuerdo que nos gustó mucho porque nuestra cabañita en la parte de afuera tenía una mesita y tenía también su fogoncito y podíamos observar, ¿no?, cómo se veía pues todo el alrededor, ¿no?, que eran árboles. Y bueno, ya era de noche. A lo lejos empezamos a escuchar un silbido que se acercaba a nosotros y mi esposo y yo nos quedamos viendo, ¿no?, porque nos acordamos de lo que nos había dicho la familia que vimos en la mañana. Se acercaba y me decía mi esposo, me voy a fijar qué es. Nosotros teníamos pues el fogoncito que era lo que nos alumbraba. No era que sintiéramos miedo, sino que más bien es una sensación chistosa de que estás escuchando un silbido y dices, ¿qué es?, ¿no? Y bueno, mi esposo se paró y pasó lo mismo que nos dijo la familia que habíamos visto en la mañana. Cuando él se paró, se alejaba y se regresó y se sentó y se volvía a acercar y silbaba, ¿no?, ese chiflidito que hacía. Y bueno, lo que pensamos fue, ok, vamos a dejar vino porque teníamos el vino con el que estábamos brindando, así que separamos tantito vino y también llevábamos chocolate y se nos ocurrió colocarlo ahí cerca de donde escuchamos ese silbidito. Lo dejamos ahí y nosotros seguimos cenando. Y ya en la noche, antes de meternos, mi hijo se le ocurrió, no me dice, es que mamá, vamos a dejarle una carta a los duendes. Y bueno, la carta la escribió mi hijo, únicamente decía, feliz Navidad y te regalo mi chocolate y mi vino. Gracias por acompañarnos en Navidad. Y bueno, nos fuimos a dormir y al otro día mi hijo tenía mucha curiosidad. Antes de desayunar me dijo, no mamá, vamos a ver si está el vino, el chocolate y mi carta, a ver qué pasó. Y fuimos a ver y no había nada.
no había nada de lo que dejamos ahí. Y pensamos, ¿no? Que, bueno, a esa hora pues ya todos estaban dormidos cuando nosotros estábamos afuera. Eran pocas las familias que se quedaron, porque como era 24 de diciembre la mayoría estaba, yo creo, con su familia. Y pensamos que podrían ser los duendes. Sí lo pensamos. Y bueno, nos dio de alguna manera gusto que les gustó el chocolate y el vino y que se quedaron con la cartita. Entonces, lo que podría yo decir es que a veces, aunque no veas físicamente a los duendes, los puedes percibir, escuchar o sentir. En este caso nosotros nos encontramos con un duendecillo pues amigable, ¿no? Y pues de alguna manera nos dio alegría. También por el día, porque era la madrugada del 24 de diciembre para amanecer al 25 de diciembre, el día de la Navidad. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo.